Diferente. 8:15, el doctor Carlos Ramón González es el director de la oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia del Gobierno colombiano. Estuvo reunido ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia intentando aclarar todo el rollo alrededor de las chuzadas, o debo decir mejor, de las supuestas chuzadas. Doctor González, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y buenos días para todos los oyentes. ¿Cómo le fue, doctor Carlos Ramón, con el presidente de la Corte? Me imagino que la primera pregunta fue, ¿nos están chuzando? Bueno, la verdad fue una reunión muy importante. Yo le había solicitado al señor presidente de la Corte, Gerson Chaverra, desde el momento en que se planteó el debate en el Congreso, esta cita, y para hablar con él sobre este tema tan espinoso y que ha generado tanto escándalo y tanta noticia y difusión ante la opinión pública. Lo primero, ofrecerle todas las garantías y de que en el DNI y en los organismos de inteligencia del Estado, por orientación del señor presidente, nunca jamás haríamos ese tipo de actividades ilegales en contra de los magistrados y de cualquier persona. Y segundo, que es lo más importante, aprovechar que todo este debate y este escándalo, si cabe el nombre, que se ha armado para que se introduzcan efectivos controles a las actividades de inteligencia, dado que en el pasado sí hubo ese tipo de actividades ilegales que ya están mostradas, demostradas, probadas en los estrados judiciales. Entonces es aprovechar esta oportunidad política que el país está sensibilizado frente al tema para proponer una agenda de trabajo con los magistrados, todos los magistrados de las altas cortes, presidentes en principio, para introducir controles efectivos de carácter judicial y fortalecer los controles que tiene el Congreso de la República. Y que este tipo de cosas o de temores o de actividades ilegales como pasó anteriormente no se vuelvan a suceder. Sí, eso que usted está planteando, doctor Carlos Ramón, ¿qué significaría? ¿Legalmente, vía decreto, operativamente, qué tendrían que hacer? Yo creo que, digamos, hay varias vías. Primero, hay que comentar que oportunamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace poco en el caso del colectivo José Alvear y las violaciones de derechos humanos que hubo en ese caso, nos ordena modificar la ley de inteligencia precisamente para dar mayores garantías para evitar violaciones a los derechos humanos, fortalecer los mecanismos de inspección, los inspectores y fortalecer los mecanismos de vigilancia. Pero inspección, hay una oportunidad legal. Yo aclaro, cuando usted dice mecanismos de inspectores de inspección, ¿a quién se refiere? ¿Cómo operaría? Hay las inteligencias todas tienen unos inspectores. La inteligencia en el DNI está nombrada directamente por el señor presidente, las otras inteligencias, los inspectores en el DNI lo nombra el señor presidente y en las otras inteligencias la nombra pues sus jefes, los generales. Lo que se ha propuesto, incluso por parte de algunos parlamentarios, en ese sentido es fortalecer la funcionalidad de estos inspectores. Pero en el día de ayer, lo que nosotros le estamos proponiendo y lo que propuso el señor presidente a través de un trino es una veeduría judicial. Es decir, que las altas cortes o el Poder Judicial tenga un efectivo control y una efectiva inspección de todas las actividades de inteligencia, no una cosa esporádica o una inspección esporádica, sino una inspección de carácter permanente y eficiente. Esa es la propuesta. Además de fortalecer lo que hoy existe en el Congreso, que es la Comisión Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Es una comisión de 8 miembros, 4 senadores y 4 representantes, que tiene por ley la facultad de controlar y vigilar estas acciones. Lo que pasa es que estas comisiones legales en el Congreso son muy débiles y su actividad es poco eficiente. Pero, doctor Carlos Ramón, si el gobierno, es el mensaje que usted le transmitió al magistrado Chaverra, al presidente de la Corte, no está chuzando, ¿por qué se necesitaría un inspector si no hay chuzadas? Porque eso sí ha sucedido en el pasado. Es decir, es evidente que en gobiernos anteriores eso sucedió.
La Corte misma fue víctima, eso lo hablamos ayer largo rato con los directivos de la Corte Suprema. En el pasado la Corte fue víctima de asedio y persecución política y judicial. Y ahí está probado en todos los casos donde ha habido condenas de todo tipo. Entonces, aprovechemos este momento en que está armado el debate público para introducir efectivos controles. ¿No? Este gobierno está totalmente abierto a la inspección y vigilancia de todo el mundo, veeduría ciudadana, control del Congreso, veeduría judicial, porque tenemos que quitarnos de una vez por todas ese fantasma, o más que fantasma, porque en el pasado eso sí pasó. Tenemos que de verdad producir las garantías necesarias para que la ciudadanía esté tranquila y se sienta segura, y que nunca de verdad vuelva a suceder estas cosas. Doctor González, ¿por qué sacó usted al director de contrainteligencia de la DNI hace pocos meses? Pues es un cambio cuando el presidente me envía a asumir la Dirección Nacional de Inteligencia, pues sale el doctor Casanova, y lo elemental también es que parte de este equipo directivo, pues yo ponga personas de mi absoluta confianza. En el caso del coronel Chaverra, que estaba ahí en ese cargo, pues ocupaba, digamos, un cargo directivo, y tomé la decisión de cambiarlo para colocar gente amiga nuestra, digamos, del equipo. Pero en el pasado había sospechas, había denuncias, ¿la Corte le había dicho algo sobre el coronel Chaverra? Sí, digamos, hubo rumores al respecto, y pues el presidente me dijo, cualquier duda sobre ese tema hay que despejarla. Se hizo investigaciones a todos los funcionarios, no quiero señalar directamente al coronel Chaverra, ni más faltaba, pero se hizo investigaciones sobre todos los funcionarios, se activó toda la contrainteligencia, se activó los mecanismos de la inspección de la dirección del DNI, se revisaron todas las líneas de trabajo y se determinó que no había ningún tipo de irregularidad. Por lo tanto, la salida de estos directivos corresponde básicamente a la facultad que tiene uno como director de removerlos con todo lo que ha pasado, doctor Carlos Ramón, ¿es posible que ese coronel Edwin Chavarro haya estado en el tema de chuzadas? No, eso no pasó. Lo comprobamos nosotros de manera directa. Eso nunca pasó. No ha pasado, y lo comprobaron. ¿Qué fue lo que comprobaron? Que él no estaba metido en ningún tipo de actividades, porque cuando el presidente de la Corte en noviembre del año pasado, el doctor Castillo, me informa de este tipo de preocupaciones, nosotros iniciamos una investigación a fondo en el DNI a todos los funcionarios que participan en estas actividades de inteligencia. Y se verificó totalmente que eso no existió ya en el DNI. Usted entenderá que aquí hay un mensaje por aclarar, doctor González. Si tenían la sospecha ya la investigación del año pasado de chuzadas, si investigaron lo que hacía el coronel Chavarro y encontraron que todo estaba bien, pero al tiempo sacaron al coronel Chavarro, ¿eso es normal? Sí, digamos, yo creo que en la facultad que tengo yo como director de este departamento administrativo, pues obviamente yo necesito fortalecer un equipo de mi mayor confianza. Yo le agradezco la actividad al coronel Chaverra y lo hizo bien, pero digamos eso está en la discrecionalidad del director. Sí. ¿Usted tiene a estas alturas alguna duda sobre su antecesor en el cargo, en la Dirección de Inteligencia? No, ninguna. La verdad, hemos hecho un trabajo muy fuerte, porque es que este tema de las chuzadas se viene hablando desde junio del año pasado. Y ha habido noticia permanentemente que se posiblemente está chuzando, que posiblemente hay chuzadas, que hay interceptaciones ilegales, que posiblemente se persigue a la oposición. Y es una noticia constante y sistemática, es como instalando una matriz de opinión para generar esa duda todo el tiempo. ¿Usted cree hemos hecho el trabajo juicioso, de verificar eso, y por supuesto en el DNI jamás, por lo menos en lo que respecta a este gobierno, como lo dije en el debate con el senador Luna, en este gobierno yo respondo y tengo la absoluta certeza de que eso no sucede en el DNI. Sí. Doctor Carlos en el pasado es otra cosa. Usted dice para instalar una matriz de opinión. ¿Usted cree que el magistrado Ibáñez y los magistrados auxiliares de Ibáñez y que los de la JEP, que dicen que aquí también puede ser, y el doctor Botero en la Corte Suprema, que lo dijo en febrero, están detrás de instalar esas denuncias, una matriz de opinión contra el gobierno?
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que desde junio del año pasado se viene produciendo una noticia tras noticia tras noticia sobre la base de rumores, en las cuales en estos últimos meses se ha arreciado y por supuesto se vuelve un asunto mucho más importante cuando los magistrados ya mencionan algún tipo de temores. Eso por supuesto hace que esta noticia se vuelva muy importante. Sí, mire, doctor, pero si usted revisa, sí. Hoy, como lo dijo ayer el magistrado Ibáñez, no hay una denuncia concreta contra ninguna persona. Hay unas informaciones sobre unos hechos y circunstancias que él pone a conocimiento del presidente de la Corte Constitucional y que están en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que determine si efectivamente hay o no hay chuzadas, primero que todo, sí. Porque hasta ahí no se ha determinado que hay chuzadas. Sí. Y segundo, si es cierto, pues determinar quiénes son los responsables, de dónde provienen esas intersectaciones ilegales y perseguirlos y sancionarlos como corresponde. Sí, doctor Pero Ramón, hasta hoy lo que está claro es que no hay una denuncia concreta contra nadie, ni hay unos hechos concretos claro. Que puedan decir que sí existen pues las chuzadas. Ya hay investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría, doctor Carlos Ramón. El magistrado Ibáñez explica que él no entabla la denuncia para no declararse impedido en asuntos que pueden afectar al gobierno, para que no lo recusen, y por eso él no entabla formalmente la denuncia, sino que lo hace a través del presidente de la Corte para Constitucional. Que no se lo considere a él como una víctima. Exactamente, para evitar ser considerado víctima, y no porque no exista eventualmente un indicio. Y quiero preguntarle por esto, porque uno de los elementos que plantea el doctor Ibáñez es que él fue víctima de perfilamientos con su esposa y menciona a la Secretaría de Comunicaciones de la Casa de Nariño. ¿Usted sabe algo sobre eso? ¿Este gobierno perfila a los magistrados, a los políticos opositores, a los periodistas? Absolutamente no, digamos, el Palacio de Nariño no está en ningún tipo de actividades de esas, ninguna persona en el Palacio de Nariño tiene ese tipo de funciones, ni tiene esa intención, eso es absolutamente no. Pero por supuesto es respetable los hechos que el magistrado pone en conocimiento de la Fiscalía, y a esa la Fiscalía a la que le corresponde determinar la circunstancia de tiempo, modo y lugar para ver si efectivamente los temores y las denuncias o no denuncias, porque él dice que no denunció efectivamente a nadie, por lo menos los hechos que se ponen en conocimiento están ocurriendo y de dónde provienen. Sí. Director, el presidente hace unos días dijo que en alguna inspección que se había hecho a la Dirección de Inteligencia no había ni siquiera equipos para intervenir o chuzar, o como usted lo quiera llamar, de líneas privadas o teléfonos privados. Entonces, ¿cómo hacen la inteligencia? A ver, es que eso es bueno aclararlo. Es que la Dirección Nacional de Inteligencia no es una inteligencia como las otras. Es decir, la Dirección Nacional de Inteligencia, su papel es inteligencia estratégica y contrainteligencia de Estado. Se creó como un cuerpo civil. Todas las demás inteligencias son militares y de policía. Se crea como un cuerpo civil para equilibrar ese proceso de elaboración de la inteligencia en un país. Segundo, es un cuerpo civil desarmado para producir inteligencia estratégica. Entonces nosotros no tenemos la función de la inteligencia operativa o táctica para perseguir el bandido, perseguir el ladrón. Ese tipo de inteligencia no la hacemos nosotros, eso lo hace la policía y las fuerzas militares. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún tipo ¿qué inteligencia hacen? Porque si yo quiero derrocar un gobierno, pues uso los celulares, uso los computadores, bueno, en fin, no sé, porque no se me ocurre. Sí. Pero entonces, ¿qué tipo de inteligencia? Y se lo pregunto con respeto y por ignorante. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia hace la Dirección Nacional de Inteligencia? Vea, el DNI, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es la inspiración de todos los DNI que hay en el mundo, se crea posterior a las Torres Gemelas, al ataque de las Torres Gemelas. Uh-huh. Ellos en su análisis determinaron que si hubiese habido una comunicación y una coordinación de todas las inteligencias, seguramente hubieran podido prevenir el ataque de las Torres Gemelas. Entonces crean una entidad de inteligencia por encima de las otras inteligencias
para ser receptoras de toda la información que ellas producen y evitar ataques o prevenir cualquier amenaza que se cierna contra el Estado o contra la sociedad. El DNI en Colombia no produce inteligencia operativa. Nosotros no estamos detrás del bandido, no estamos detrás de con quién duerme, con quién hace sus fechorías. Nosotros nos nutrimos de la información de las otras inteligencias y tenemos fuentes humanas y fuentes abiertas sobre las cuales corroboramos esa información y nutrimos esa información. Con ese criterio, doctor González, fue que usted propuso unificar todas las oficinas de inteligencia en el Estado. No, yo nunca propuse unificar las inteligencias del Estado. Jamás. ¿Quién propuso ese proyecto de borrador de decreto que alcanzó a circular, que el gobierno después desautoriza? ¿Eso no lo preparó usted? Yo propuse un borrador, sí, pero no con el ánimo de unificar ni funcionar las inteligencias. Eso es imposible en cualquier Estado. Pero y mucho menos en un Estado democrático. Ese decreto que usted proyectó, pero lo que ¿no se propone es determinar lo que se busca con eso, qué se buscaba, digamos, con esa, o qué se busca, porque finalmente eso está en el debate. ¿Cuál es el papel del DNI? Dado que mucha gente cree que el DNI hace lo mismo que hace la policía o que hace la inteligencia de la fiscalía o este tipo de cosas, y eso todavía no se ha comprendido. Hablaba yo con el asesor inglés que hizo la asesoría al presidente Santos de para qué se creó el DNI, y él me expresaba esa preocupación. El DNI todavía no está cumpliendo su papel que efectivamente tiene que cumplir, que es el ente receptor, o si se quiere de alguna forma, no coordinador, porque tampoco coordinar es como dirigir, pero es el ente receptor de todas las inteligencias para poder generar un producto que proteja al Estado colombiano, que proteja a la sociedad de cualquier amenaza. Sí, pero en este caso, doctor Carlos Ramón... Pero Ricardo, perdóneme, sí, porque no quiero que esto quede sin aclarar. ¿Usted propuso o no propuso en ese proyecto de borrador, doctor Carlos Ramón, unificar todas las oficinas de inteligencia del Estado? No, para nada. Pero sí propuso que la Dirección Nacional de Inteligencia fuera, en las normas, no, yo lo que estamos poniendo en el debate... Usted dice que la Dirección de Inteligencia fuera receptor, no director, pero era la unificación de todas las oficinas de inteligencia. Y al final terminaba liderando toda la inteligencia del Estado, estaba por encima de la inteligencia de las dos fuerzas. Mire, si tú miras el decreto de la función pública, los ministerios y los departamentos administrativos son cabeza de sector. Y aquí estamos en un debate. El ministro de Defensa es la cabeza del sector defensa. Y en este caso, la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un departamento administrativo, lo dice el decreto de la función pública, es cabeza del sector de inteligencia. Exacto, es decir, lo que se buscaba era que la DNI fuera cabeza de todas las agencias de inteligencia de las fuerzas, de la Armada, del Ejército, de la Policía. Eso buscaba el decreto. No, pero es que eso lo dice el decreto de la función pública, eso no lo busco yo, eso lo dice el decreto. Pero de hecho, en el pasado, si fuera tan claro, usted no prepara un proyecto de borrador de decreto. No, eso lo dice la norma, está claro. Es decir, lo que nosotros hacemos es, vea, hay estas normas, pongámoslas en discusión porque el papel del DNI tiene que definirse con absoluta claridad, delimitarse, acotarse. Ahora, doctor Carlos Ramón, el DNI no es competencia de las otras inteligencias, sí, de otros, y el DNI solamente podía cumplir eficientemente su función si en su papel receptor produce la información suficiente. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esta propuesta suya, modelo 2024, de unificar, de coordinar, de ser el receptor de todas las inteligencias del Estado, y la propuesta que hizo en su momento, hace algo más de 20 años, Pedro Juan Moreno, en ese momento en el uribismo, comenzando el gobierno de Uribe, que era básicamente de lo mismo, unificar, centralizar todas las agencias de inteligencia, y se le vino el mundo encima, inclusive el petrismo entonces? Sí, pero es que precisamente nosotros no estamos haciendo eso, nosotros no estamos buscando unificar, eso sería torpe, ni fusionar, menos. Todas las fuerzas militares del mundo deben tener su propia inteligencia, ejército, policía, fuerza aérea, armada nacional, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo en la costumbre y en los manuales de todas las fuerzas militares del mundo.
Lo que tratamos nosotros aquí es de clarificar y mejorar esa coordinación y mejorar esa comunicación, básicamente, y definir claramente Sí. el papel del DNI. Sí, pero Hay unas normas que hay que armonizar y un debate que hacer. Vea, yo le quiero comentar. El presidente Lula trató por decreto de hacer, o hizo por un decreto para poner el DNI, el homólogo del DNI brasilero, como cabeza, como coordinador y rector. Pero eso en la práctica no le está funcionando porque pues en la práctica cada fuerza tiene sus propias dinámicas y hay resistencias y celos entre las diferentes inteligencias. Siempre ese es un viejo debate que está ahí. claro. Claro, lo que Está pasa ahí. es que usted lo plantea y pues a pesar de que dice que el caso de Brasil no ha sido exitoso, usted insistía en que se hiciera en Colombia. Y sobre eso quiero preguntarle, ¿no significa un gran riesgo el hecho de que una sola persona o una sola entidad tenga todos los insumos de inteligencia del Estado y más siendo una agencia que le reporta de manera exclusiva al presidente de la República? ¿No termina siendo esta una puerta que se abriría para eventuales abusos de poder o uso político de la inteligencia del Estado, doctor Carlos Ramón? Para nada. Es que la inteligencia estratégica es una y la inteligencia táctica operativa es otra. ¿A qué le interesa al DNI o a estas entidades de inteligencia que están arriba como receptoras? La inteligencia relevante y estratégica sobre los tipos de amenazas que el Estado ha priorizado en su momento. Al DNI no le interesa el cúmulo de información que tiene cada una de sus inteligencias, no le interesa saber dónde está el bandido, con quién vive, etcétera. Esa toda es una información que acumulan cada una de sus inteligencias sobre las cuales actúan, preservan con mucho celo, porque para ser exitoso en cualquier operación militar, esa información tiene que conservarse y preservarse y asegurarse. Entonces, lo que hasta hoy se está haciendo es produciendo informes de carácter estratégico, estudiando fenómenos, por ejemplo. Estudiando las amenazas, los grandes grupos armados que hoy se ciernen como amenazas sobre el país, sus intenciones, etcétera, etcétera. Pero si no tienen aparatos, ¿y cómo hacen eso? A ver, nosotros como Dirección Nacional de Inteligencia tenemos básicamente las fuentes abiertas, es decir, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. 2, tenemos fuentes humanas, una cantidad importante de fuentes humanas en todo el territorio nacional. Y 3, que es la más importante, nos nutrimos de la información de todas las otras fuerzas. Doctor Carlos Ramón González, ¿es cierto que usted adquirió un dron por 9.000 millones de pesos para hacer inteligencia? No. Digamos que ¿Ustedes no hicieron una licitación en diciembre del año pasado para adquirir ese dron? En el caso concreto, los temas de tecnología, sí, efectivamente, el DNI tiene dentro de sus equipamientos algunos drones, unos pequeños, unos medianos, otros más grandes, con el ánimo de precisamente cumplir su tarea y su misión. Sí, pero no me ha respondido, doctor González. ¿Usted compró un dron por 9.000 millones de pesos? No, yo no he comprado ningún dron. ¿Y qué importancia tiene? No hicieron, Néstor, es que hay información de que la Dirección Nacional de Inteligencia hizo una licitación en octubre del año pasado para comprar un dron de última tecnología para hacer inteligencia y que no se está utilizando ese dron, que no se ha puesto en funcionamiento. El problema es que lo compró o que no se está usando. Ambas cosas, doctor González. No, venga. El año mis antecesores, digamos, han adquirido toda una serie de equipos sobre los cuales yo no puedo hablar en detalle, por supuesto. Pero lo que se ha comprado hasta ahora, todos estos equipos han venido haciendo, de los cuales se ha venido haciendo uso dentro de los parámetros y el margen que tenemos nosotros como misionalidad, lo que nos permite la ley. Por ejemplo, algunos drones se usan para hacer la inteligencia sobre los cultivos ilícitos, algunos de mediano, otros de más largo alcance, para analizarla o estudiar o hacer inteligencia sobre la minería ilegal, sobre la deforestación, porque aquí la inteligencia no es solamente sobre
bandas de delincuentes, sino también sobre los fenómenos que hoy nos afectan como país y como sociedad. Esos drones, el que le pregunta a María Camila, el de los 9.000, yo no sé si eso sea barato o sea caro, ¿esos drones son para interceptar comunicaciones? Absolutamente no, por supuesto. Y entonces no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿son para qué? Para hacer el mapeo, digamos, de todos estos fenómenos. Por ejemplo, los cultivos ilícitos. Esa es una observación permanente que se está haciendo sobre el fenómeno de los cultivos ilícitos. La minería ilegal, la migración. Nosotros tenemos actividad de inteligencia sobre todos esos fenómenos. Ok, doctor Carlos Ramón, le propongo que para terminar esta entrevista volvamos al tema de las chuzadas. A estas alturas, a usted como director del Departamento de Inteligencia del Gobierno, ¿usted cree que el magistrado Ibáñez, o que hay magistrados en la Corte, o que hay magistrados en la JEP que fueron chuzados? ¿Tiene algún indicio usted de que eso sí pasó? En este gobierno, no. Yo digo absolutamente no. Pero no en el chuzó pasado el gobierno. es posible. Yo quiero darle la garantía a la opinión pública y a los magistrados y a todo el mundo que aquí absolutamente no. Yo creo que los altos funcionarios de nuestros equipos de gobierno, incluidas las inteligencias de las fuerzas militares y de policía, tienen absolutamente clara la orden del presidente. Nosotros no reconocemos enemigos internos. Nosotros no perseguimos a la oposición. Nosotros jamás haríamos lo que nos hicieron en el pasado a nosotros como oposición. Pero es posible, doctor Carlos Ramón, usted me dice no chuzadas por el gobierno. ¿Es posible desde una agencia de inteligencia del Estado que haya habido chuzadas hoy, ayer, este año, el año pasado? No, yo vuelvo y digo y garantizo con toda seriedad. En este gobierno del presidente no. De hecho, la primera reunión con las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad del Estado es aquí el enfoque del enemigo interno. Hay que revisarlo totalmente. Aquí nosotros no reconocemos enemigos internos. Reconocemos organizaciones criminales y amenazas criminales, que es diferente. Pero en la oposición, por supuesto, no reconocemos enemigos de ninguna naturaleza, ni asociamos la oposición con bandas criminales como en el pasado. Pero entonces déjenme aclarar, ¿por qué dijo el presidente hace un par de días que antiguos chuzadores pueden estar chuzando? Porque, digamos, las denuncias que hubo en el Congreso de la República por parte de varios senadores del Pacto Histórico, se habló precisamente, incluso la denuncia que hicieron algunos senadores es que es posible que funcionarios que chuzaron en el pasado todavía hoy estén en las entidades de inteligencia del Estado. Por eso, entonces estamos averiguando en esa línea de investigación. Entonces no se puede descartar plenamente que en este gobierno no se esté chuzando. No, que haya funcionarios de gobiernos anteriores que de pronto están involucrados en esas actividades es distinto a que hoy lo estén haciendo. Pero están hoy en el gobierno. Eso es lo que dice el presidente, que es posible que alguien que está todavía en la dirección... Sí, es posible que estén ahí, estamos investigando. Pero, doctor Carlos Ramón, perdóneme la pregunta. ¿Ustedes cómo hacen para saber que este chuzador chuza es chuzador antiguo o que es chuzador nuevo? Sí, al final de cuentas son chuzadores que trabajan para este gobierno. ¿Qué tal que Uribe hubiera dicho, no, es que esos señores del DAS son chuzadores que vienen de Pastrana o de Samper o de Gaviria? No. Nosotros tenemos una actividad, digamos, si algo tienen estas inteligencias, son controles, inspecciones y una actividad de contrainteligencia muy fuerte. Y nosotros desarrollamos inspecciones o este control para revisar exactamente lo que está sucediendo en el DNI desde el año anterior de manera juiciosa. Revisamos órdenes de trabajo, revisamos todos los sistemas que manejan las instituciones de inteligencia tienen una trazabilidad que una vez se realice cierta actividad ya es imposible borrar. Nosotros tenemos una ciberseguridad y un cibercontrol que en eso es absolutamente imposible borrar. Cualquier circunstancia que se haga, cualquier tema que eventualmente pueda suceder, tendría que sucederse por fuera y no sé en qué otras circunstancias. Pero a eso voy, doctor Carlos Ramón, para terminar. Lo interpreto bien, usted me dice, en este gobierno no hay chuzadas, este gobierno no da la orden de chuzar,
pero en este gobierno puede haber chuzadores. No. En este gobierno no están chuzando a nadie. Es decir, esa No, es mi pero usted me acaba seguridad, de por lo decir, menos. es posible que en agencias... Es posible que haya funcionarios que en el pasado estuvieron involucrados en eso, que hoy todavía permanezcan. Esa es una posibilidad que se puede dar. Sí. Ok. Que no es que estén chuzando hoy, porque en eso está absolutamente controlado. Sí, doctor Carlos Ramón. Que en el pasado lo hubieran hecho y que todavía no hayan respondido por sus actos. Sí. Pues es lo que vamos a Sí, investigar. doctor Carlos Ramón, le pregunto por el fuego amigo que denuncia la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer. Ella habla de intentos por vincularla a ella al escándalo de la unidad de gestión de riesgo. Y en voz baja, los abogados de la primera dama dicen que están pidiéndole en los próximos días a la Fiscalía que lo cite a usted y que cite al doctor Augusto Rodríguez como testigos. Le pregunto muy concretamente, doctor Carlos Ramón González, ¿usted hace parte de uno de los bandos que hoy están en guerra interna en la Casa de Nariño en contra de Laura Sarabia y de Verónica Alcocer, la primera dama de la Nación? No, yo no creo eso del fuego amigo. Como en todas partes, en todas las oficinas de trabajo y en cualquier actividad humana siempre hay celos y hay comentarios y hay chistes. Pero yo la verdad no creo en eso del fuego amigo, la verdad. He tratado a través de medios y noticias decir que estamos en guerra, que no sé qué, que Laura está enfrentada a Carlos Ramón, que Laura está enfrentada a Augusto, que la primera dama no sé qué. Y la verdad, ese clima yo no lo percibo en Palacio. Obviamente ya no soy asiduo visitante de Palacio como antes, que sí estaba ya permanentemente. Pero ese clima no lo percibo y creo que hemos tenido una relación cordial con la primera dama y con Laura Sarabia, que yo digo, no existe ese tal fuego amigo. Yo no sé la primera dama a qué tema se refiere, pero pues habrá que mirar de qué está hablando hacia adelante. Sí, le menciona Ricardo lo de la unidad de gestión de riesgo, doctor Carlos Ramón. Usted era el secretario general de la presidencia cuando se produjo el cónclave que denuncia Olmedo López. ¿Qué sabe usted de la corrupción en la unidad de gestión de riesgo? Vea, sobre ese tema yo tengo, digamos, claridad absoluta de que lo que han dicho esos señores, tratando de enlodar a altos funcionarios del gobierno, por lo menos en lo que a mí respecta, nada que ver, no es cierto. Segundo, digamos, estamos frente a unas personas que ya confesaron que cometieron delitos y que hoy están tratando de salvarse, tratando de negociar con la Fiscalía para que pagar con la menor pena posible sus responsabilidades y para eso tratan de lograr a los demás. Y tercero, pues son personas que por supuesto yo conocí, particularmente al doctor Olmedo lo conocí en el Palacio de Nariño cuando él llegó allá, yo nunca lo conocía antes. Y a ese señor Schneider jamás me lo presentaron, jamás lo conocí, nunca me saludé con él, no lo conozco, absolutamente no. Entonces, pues estos hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía, por las Cortes, y es un hecho claro y notorio que por lo menos en lo que respecta a mí, pues y si ustedes revisan todas las entrevistas que ha dado el señor Olmedo, que sí, es el que yo conozco, en ninguna me ha mencionado a mí, en ninguna. Sí. Son algunos medios los que han dicho, lo va a mencionar, no, pero, lo va a mencionar. Pero doctor Carlos Ramón, yo sí debo decirle que su nombre aparece en la matriz de colaboración que radicó Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo ante la Fiscalía. Y en la carta que le radica a los fiscales dice, pido que con base en mi testimonio y lo que yo entregue, se investigue la conducta penal de las siguientes personas. Aparecen 7 nombres y en ellos está su nombre. Pues ya la verdad, esos documentos no los conozco. Lo que sé es lo que he escuchado por los medios de comunicación y aspiro que eso se aclare de manera clara y eficiente y lo más pronto posible. Sí, yo estoy de acuerdo en que eso todavía está sujeto a una aclaración. Doctor Carlos Ramón González, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias a todos ustedes. A usted, muy amable, fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Hoy maneja la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado colombiano. Estás escuchando Blue